paso ya pues a la primera conferencia de la tarde, para la cual hemos invitado a Américo Castilla. Es ultra conocido, yo diría, en toda América Latina, pero también en Europa, donde colabora con una universidad británica. Américo tiene una larguísima trayectoria en el ámbito museístico, en diversos puestos de alta dirección, como fue director del Museo Nacional de Bellas Artes en Buenos Aires o fundador de la organización TIPA, de Teoría y Práctica de las Artes, también en Buenos Aires. Y bueno, Américo es sobre todo un gran humanista y un buen amigo. Américo, cuando quieras. Hola, buenas tardes, buen mediodía para acá, para América Latina, para el sur de América Latina. Y muy agradecido de poder darle forma a estas relaciones entre España y América Latina, que yo creo que son muy necesarias, por lo cual creo que estar hablando en nombre de mis colegas, por darnos lugar a participar y poder establecer este tipo de conversación que me parece que es muy, muy necesaria. Así que los felicito por la iniciativa y como dice el título de lo que yo ofrecí hablar, es una invitación a reimaginar el museo y no evadir el problema. En realidad es a repensar al museo como una institución esencial. Esto es útil como plataforma de gestión y pensamiento en torno a los problemas claves del presente. Hemos visto cómo durante la pandemia solo permanecían abiertas las instituciones consideradas como esenciales. Y tales como los hospitales, las farmacias, luego las escuelas, y en cambio los museos, como otras instituciones culturales, permanecieron cerradas largo tiempo. Ser esencial significa tener una demanda y una necesidad social, y los museos tienen todo el potencial para cumplir ese requisito, a condición de que no evadan el problema de hacerse cargo de las complejidades del presente. Satisfacer la curiosidad, desde luego, incentivar la creatividad común también, pero no hacer la vista a un lado frente a la violencia, los problemas que plantea la justicia climática, las discriminaciones de género, la colonialidad que cancela saberes preexistentes, la riqueza de la convivencia comunitaria, en fin, todo esto cruzados por este complejo que yo denomino cambio de era, en el que las estrategias digitales son un elemento determinante. El museo tradicional, claramente no esencial que conocemos, que a muchos nos inspiró y marcó el siglo XX, tuvo alguna de las siguientes características. Podemos darle más de la imagen a la presentación que a mí, ahí está. Algunas de las siguientes características. Decía yo, el museo del siglo XX, del pasado, podemos decir, tradicional, afirmaba tener una misión que en los 70 decía coleccionar, preservar, exhibir, investigar y educar. Las grandes 5 misiones predominantes que, como ustedes saben, en la última reunión en Japón generaron una fuerte discusión y aún no terminada. Había curadores encumbrados que controlaban la agenda de las exposiciones, preocupados por ganar prestigio, sobre todo entre sus pares, más que con el público. Los museos eran dirigidos predominantemente por hombres, a menudo miembros de clases dominantes, con una mayoría de mujeres de clase media en su personal que raramente llegaban a la dirección. Usaban el término educación para referirse a grupos escolares y los problemas y los programas educativos se construían a partir de los criterios curatoriales, aunque los educadores no participaban de la creación de las exposiciones ni de su diseño. Creían esos museos clásicos tradicionales que llevar el museo a las comunidades
consistía en brindar servicios fuera del museo, pero no se preocupaban por diversificar a los visitantes que concurrían por voluntad propia, por lo general educados y de clases más acomodados. Se estimaba que la comunicación del museo consistía en hacer una gacetilla de prensa días antes de inaugurar una exposición, invitar a los periodistas y algunos notables a una visita previa. Ese museo tradicional clásico consideraba que era necesario tener a un técnico en computación a mano en caso de que el personal usuario de computadoras tuviese dificultades operativas, y ahí llegaba la participación técnica. Creían que los cargos que los donantes de objetos, tales como la exigencia de que las donaciones estuviesen expuestas de modo permanente, gobernaban el régimen de ingreso, guarda y exhibición de colecciones. Muchos de estos museos fueron fundados por colecciones cuyo origen no siempre aprobarían los criterios éticos contemporáneos. La entrada era gratuita, ya que todos contribuíamos por intermedio del Estado a que los museos ofrecieran su servicio, aunque solo un sector muy pequeño y caracterizado de la población concurriese a visitarlo. Y eso no era un tema de discusión. La recepción a la entrada consistía principalmente de guardias de seguridad, y la experiencia de la visita se entendía como no mediada y silenciosa. Las visitas guiadas, por su parte, muchas veces requerían un abundante conocimiento previo para ser comprendidas. Las cartelas estaban, los nomencladores estaban escritas para la comprensión de gente con educación superior, como por ejemplo vasija de cerámica de cultura santamariana, siglo XVI. Y las vitrinas muchas veces tenían una altura que excedía la cabeza de los niños y la de quienes usaban sillas de ruedas. El museo no era accesible para los discapacitados. Trascendía la noción de que los museos debían ser neutrales frente a los acontecimientos controvertidos por miedo a perder jerarquía, credibilidad o el consenso de los donantes y visitantes más frecuentes. Bueno, podríamos mencionar muchas otras características del museo clásico, como por ejemplo los horarios ridículos, que muchas veces no coinciden cuando uno tiene la posibilidad de ir a visitarlos fuera de horarios de trabajo. Pero paradójicamente, quienes estamos acá conversando, amamos a ese museo. Y no vamos a llorar por sus defectos, sino en todo caso a desafiarnos y a proponer cambios. ¿Y por qué habríamos de cambiarlo? Creo que a raíz de lo que leí y de lo que expuse recién, muchos ya se lo imaginan, ¿por qué deberíamos de cambiarlo? Hay alguien que piensa que el mundo no cambió desde entonces. ¿De qué origen son las revueltas que vimos suceder en, que vimos suceder en Chile, que vimos suceder en Colombia, que vimos suceder en Bolivia y en mayor o menor medida en toda la región americana? Por cierto, fueron causas políticas las que la determinaron, pero ¿acaso no lo es política también la cultura en todas sus acepciones? Me gusta sobre todo esta imagen de la chola globalizada que mujeres en La Paz pusieron sobre la lindísima escultura de Isabel la Católica, y luego la quitaron, no hubo daño ninguno a la escultura, pero creo que fue una manera muy sintética de revelar del papel de la mujer local frente al endiosamiento de la época colonial. Por cierto, decía, la cultura es política en cualquiera sea la acepción y definición que demos de ella, ¿no? Y por cierto, también hubieron múltiples razones para que sucedieran todas estas conmociones, todas ellas culturales. Y los museos no tienen una voz
cuando se trata de temas culturales? Los museos de ciencia agrupan a algunos de los científicos más notables y sus colecciones de estudios son fenomenales. Un museo con esas evidencias materiales es como un banco de semillas culturales. ¿Imaginen ustedes un banco de semillas culturales? Y para mejor, ese banco y esas piezas son tridimensionales. Son capaces de revelar vida, vida de las especies humanas, animales o vegetales, aunadas por encima de las alteraciones trágicas del consumo y la explotación. Claramente, esos museos de ciencia, salvo pocas excepciones, no han liderado la discusión sobre la justicia ambiental. Cuando hablo de justicia en relación al ambiente, y saben ustedes que hay una coalición de justicia ambiental y museos, estoy hablando de que gran parte de las causas de la tragedia climática la han causado los países más ricos, pero las consecuencias, la sequía, las inundaciones, las sufren los países más pobres. Hay un grado de injusticia en esto que yo creo que los museos tienen el vocabulario para enfrentarla y darnos alguna explicación sobre esos procesos. ¿Cuál es el sistema de adaptación ambiental necesario para todos nosotros en esta nueva era? Los museos de ciencia sin duda tienen la palabra, pero no son los únicos. Los de historia muchas veces han insistido con sus relatos heroicos épicos y la actual guerra atroz y demente que provoca Rusia en Europa, sin ir más lejos, requiere una voz que desmenuce esos procesos y no la exaltación de las batallas y sus armas. En vez de encaminarnos en la discusión de los procesos, observamos espadas, retratos y cañones obsoletos. Y los museos arqueológicos y etnográficos continúan exhibiendo piezas que fueron vitales en la sacralidad de las relaciones sociales, pero se exhiben muchas veces como ornamentos que parecieran de joyería a partir de conceptos coloniales de belleza. Y esa noción de belleza de los museos de arte, muchos de ellos aceptando imberbes las rígidas taxonomías del mercado, carecen del riesgo y coraje de los artistas que exhiben y que sí se hacen cargo muchas veces de los conflictos que el acontecer los plantea. Estamos evidenciando el surgimiento de una nueva era. La modernidad apoyada en el racismo que la posibilitó con sus estrategias de dominación colonial nos ha colmado de obedientes voces que han llegado al punto de su mayor decadencia. En la pospandemia, volver a la normalidad previa implica resignarse anticipadamente ante lo conocido. Y en el caso de los museos, eso significa volver al endiosamiento de las colecciones, las taxonomías herméticas, las curadurías que satisfacen egos o la ausencia de diálogo abierto con las comunidades. Sería volver al museo clásico. Las exposiciones de seguro éxito masivo, como la de Yayoi Kusama, o de colecciones deslumbrantes por su hipotético valor monetario, a la vez pueden ser bellísimas exposiciones, pero cuando se trata de tesoros del Kremlin, por ejemplo, o incluso del Museo del Oro, o la inmersiva y banal que se ve actualmente por todo el mundo del difunto Van Gogh, están destinadas a que el turismo sobre todo se vea satisfecho y los museos puedan rendir cuentas de su aceptación. Pero si no se hace un trabajo profundo, educativo y de divulgación a la par y a fondo, se reforzará lo que yo denomino un punto ciego en el discurso del museo para los temas y valores que mayoritariamente nos preocupan, que no tienen que ser dramáticos todos, pero sí que nos pueden explicar esos procesos. La nueva era me gusta imaginarla al revés, que lo que nos vincule no sea la posesión de objetos, sino en todo caso la conversación con sus metáforas traducidas a valores, la conversación con las metáforas de los objetos traducidos a valores.
que lo que tengamos en común no sea otra cosa que lo que nos debemos, aquello que necesitamos de los otros y que los demás necesitan de nosotros para seguir viviendo. Desde la Fundación TIPA, que es la que dirijo, venimos proponiendo la discusión sobre estos temas en nuestro laboratorio de capacitación y vinculación entre profesionales de museos de América y también de un modo más amplio en lo que llamamos el Museo Reimaginado, Encuentro de Profesionales de Museos de América. La reunión inicial de este congreso fue en Buenos Aires en 2015 y la siguiente en Medellín, en Colombia, la cual seguramente muchos de ustedes habrán participado en 2017 y la tercera en Oaxaca, en México, en 2019. Los temas que allí tocamos son aquellos que, como digo, fuimos capaces de interpretar de la época y esta foto registra algunos sucesos del Museo de Antioquia, en Medellín, que está enclavado en el centro de la ciudad de Medellín, donde es corriente la prostitución, el tráfico de drogas y demás. Y el museo tuvo la valentía de invitar a la gente que transcurre en la calle, en este caso de transgénero, y que elijan obras del museo para contar sus propias historias. Y lo mismo hicieron gente que ejerce la prostitución con las obras de Botero que se refieren a esto en visitas guiadas. Digamos, esto es un ejemplo de valentía en tocar estos temas a veces considerados prohibidos para un público de museos. O en Chile, el Museo de la Solidaridad, Salvador Allende, en su necesidad que registra de ligar a las comunidades distintas o en su caso ayudar a los más necesitados con alimentos en época de crisis o en la foto que se ve a la izquierda, es como invita a la ciudadanía, al museo, en este caso al patio del museo, a discutir acerca de la reforma de la Constitución, el plebiscito que se avecinaba y cuáles serían los puntos que ellos creían que la gente podría estar interesada en denotar. O en Colombia, en las zonas próximas a la frontera con Venezuela, cómo profesionales de museos se preocuparon por hacer la recepción de los migrantes de Venezuela y hacer, con la excusa de la curaduría de exposiciones, hacer que ellos pudieran relacionarse con sus huéspedes y considerarlos como personas que sean capaces de hablar y no solo víctimas de un desastre, ¿no? Eh, bueno, es memorable el ejemplo cuando hicimos el Museo Reimaginado en Medellín, Brigitte Baptiste, que relacionaba el transgénero, relacionaba las taxonomías cerradas de qué es ser un hombre, qué es ser una mujer, con esos puntos intermedios y deshilachados, que es comparable con las taxonomías de las colecciones del museo, que muchas veces con su rigidez no nos permiten interpretar la esencia de algunas de ellas, ¿no? En la reunión de Oaxaca, hubo más de 800 personas presentes, tuvimos que casi un mes antes que cerrar la inscripción porque no podíamos hacer el tipo de contacto personal que para nosotros es esencial con más gente y reservábamos un momento para las conversaciones uno a uno que las llamábamos sesiones de psicoanálisis o en inglés decíamos Hear the Doctor, una reunión uno a uno, además de las reuniones más colectivas, ¿no? Que por supuesto en muchos casos tenían la camaradería y la alegría que extrañamos tanto en épocas de pandemia y que queremos volver a hacer. Y algunas de las discusiones, y esta mesa me parece un ejemplo fenomenal, por la presencia a la derecha de Fred Wilson,
un artista que con su exposición que se llamó Mining the Museum, empezó a vincular a las piezas como de platería o muy lujosas de los museos con, con artefactos que estaban en sus depósitos y que revelaban la esclavitud, las personas que habían trabajado en hacer esas piezas. O Sharon Hill, la rubia que está allí, la directora aún actual de la Asociación de Museos Británicos, que están haciendo una tarea ejemplar sobre los temas del tráfico de esclavos y cómo los museos, sobre todo en Liverpool, que fue uno de los puertos importantes del tráfico de esclavos, cómo pueden cambiar. En Escocia también se crea un comité para analizar las colecciones, para ver de cuestionar y hacer crítica lo que tuviera que ver con el tráfico de esclavos. Renata Bittencourt, que en ese momento dirigía el Linochim, un museo y parque de Brasil en Belo Horizonte extraordinario, y actualmente está en la Fundación Meireles. Y Brandy MacDonald, la del sombrero, es de un pueblo originario de Estados Unidos y que está dirigiendo el programa colonial, no descolonial, en lo que se llamaba The Museum of Man, el Museo del Hombre, en San Diego, en California, y que ella trabajó para cambiarle el nombre al Museum of Us, Museo de Nosotros. Y bueno, moderando Rita Segato, una maravillosa antropóloga que ha sido inspiradora en todos nuestros países sobre el feminismo, la legalización del aborto y las diferencias que enfrentan nuestras sociedades al mundo de hoy. Lamentamos que la pandemia nos interrumpió la continuidad, pero esperamos volver a invitarlos a ustedes, a todos ustedes, próximamente junto a nuestros socios de todo el continente, porque creemos, como seguramente lo hacen ustedes, que tratar los temas que nos afligen y motivan nuestra creatividad no pueden esperar. Y a estos temas de época me voy a seguir refiriendo. Este encuentro de CIMED pone a las estrategias digitales que tomaron de sorpresa a los museos en estos años de reclusión y a las reacciones que despertaron entre los y las colegas, y esa irrupción abrupta del Zoom en la vida cotidiana de todos nosotros nos forzó a repensarnos. Construyó de nosotros un personaje inesperado. Los ceros y unos de nuestra cara, cuello y en algunos casos nuestros hombros. Ese personaje debía expresarnos y exigía recomponernos, como nos intentamos recomponer frente al cruel espejo matinal. Muchos de ustedes, como yo, harán muecas frente al espejo a la mañana a ver si mejoramos nuestro aspecto, fracasando, al menos en mi caso, en todos los casos. Bueno, y a los museos les exigía igual recomposición. Vamos, parecía decir una voz, a escena. El público espera y ustedes ahí hablando estupideces cuando los colegas de los museos no sabían cómo reaccionar frente al cierre de los museos. Por ejemplo, mostrar esas obras que tenemos digitalizadas o una conferencia sobre el barroco americano, esa que dio ese hombre que fue tan linda, o ese video que estaba tan bien sobre el pintor de las Islas Malvinas, pero ¿son esas las formas que afligen, conmueven, concitan la alegría y el interés de nuestra comunidad? ¿Conocemos qué quiere y quién es nuestra comunidad? ¿Es suficiente para estar comunicados esa gacetilla que escribe el departamento de prensa? ¿Sabemos a quién está dirigida? El actual metamensaje digital indicaría que la cosa es bastante más complicada, entre otras cosas, por la nueva realidad de la comunidad expandida que demanda una retórica adaptada a una lectura muy distinta. Pasó la época en que la tecnología digital era aquello que conocía el técnico que venía a arreglar nuestras primeras computadoras. Desde aquel servicio equivalente al del plomero o el electricista, de pronto devenimos algo más que usuarios.
comenzamos a ser los operadores de sistemas que se volvieron mucho más amigables, aunque cuidado con esta última palabra. La cuestión de la amistad, muchos entendieron que se resolvía con subir mensajes a las redes y ver crecer los likes. La afectividad es un medio vinculante, sin duda, y las redes y las estrategias digitales hacen uso frecuente de la emoción o de la conveniencia o del aburrimiento, como lo demuestra el Tinder. Pero no todo vale. Detrás de cada clic que pulsamos desde el museo, hay personas y realidades del deseo que no coinciden necesariamente con los pequeños o grandes guetos de las redes. Y no es suficiente con hacer un primer contacto con este otro, como lo hacían los primeros antropólogos en las tierras inexploradas, para luego atribuir a su interlocutor la identidad exótica elaborada por el prejuicio del entrevistador. Estamos actuando como aquellos primeros antropólogos del siglo XIX. Esto me recuerda a la mesa redonda sobre el desarrollo y el papel de los museos en el mundo contemporáneo que se hizo en Santiago de Chile en mayo del 72, en pleno gobierno de Salvador Allende, y que fue iniciativa de ICOM, en ese momento dirigido por Henri de Varenne. Y de lo que se trataba era que los museos comprendieran que debían ser museos integrados a la sociedad. Invitaron a antropólogos, sociólogos, urbanistas, a hablar cuál era la situación de la escasez de vivienda en América Latina, cuál la pobreza, cuál el acceso al agua y demás, pensando en el museo integrado y muy inspirados en el pensamiento de Paulo Freire. Paulo Freire parte de la idea en su pedagogía del oprimido de que la persona es un ser de relaciones y no solo de contactos. Esto lo estoy relacionando cuando hablábamos de subir un mensaje y hacer un nuevo contacto en la red, ¿no? Decía que Paulo Freire decía que la persona es un ser de relaciones y no solo de contactos. Es decir, no solo está en el mundo, sino con el mundo. Hablamos de la integración de las personas en su contexto y no la simple adaptación o acomodamiento o ajuste, ese comportamiento propio de la esfera de los contactos que lo deshumaniza. Su integración la arraiga y se perfecciona en la medida en que la conciencia se torna crítica y accede a la marca de la libertad. Así definía Paulo Freire a la marca que puede dejar la libertad cuando somos capaces de acceder e integrarnos a ella. Allí realizará su vocación natural al integrarse, superar la actitud de simple ajuste o acomodamiento al comprender los temas y las tareas de su época. La nueva era está demostrando ser muy dinámica. Y cuanto más dinámica es una época para gestar sus propios temas, tendrá la persona, todos nosotros, que utilizar no solo su intuición, sino cada vez más sus funciones intelectuales. Es decir, como nos lo recordaba Emanuel Levinas, que prevalece en la escucha primordial de una inspiración. Para poder captar estos temas es indispensable la escucha. Apela a la exigencia ineludible del comienzo de lo verdaderamente humano del ser, el peso real de la ética y la responsabilidad. Me gusta esta idea de la exigencia ineludible del comienzo de lo verdaderamente humano del ser, el peso real de la ética y la responsabilidad. Los temas que hoy nos conmueven y los museos que están en condiciones de hacerlo no pueden dudar en dar una voz, son en primer término, como estamos viendo, las migraciones. Pensemos en las migraciones de cerca de 3,5 millones de ucranianos que están migrando, como así lo están haciendo de unas miserables condiciones de víctimas de violencia, los pobres de Centroamérica, para estrellarse contra las fronteras bioétnicas del norte. La conciencia sobre los efectos de la discriminación, la inequidad, el racismo,
aparentemente extrañas al mundo apacible de algunos museos, permiten abrir nuestro pensamiento a la alteridad. Con nuestras colecciones y nuestras narrativas, debiéramos poder encontrar a lo totalmente otro, la humanidad misma sin reducción. Sería lo nuestro una invitación que conduce al comienzo de lo humano en el ser. Este es el tema de la actualidad. La aceleración informática provoca una mutación en la sensibilidad humana que acota drásticamente nuestra capacidad afectiva y de deliberación. Todos nosotros, de algún modo, trabajadores cognitivos, como le gusta decir a Bifo Berardi, somos responsables en alguna medida, desde la institución museo, de la actual programación de la maquinaria social, y debemos ser capaces de reprogramarla para que sirva a los intereses de la mayoría. No podemos cambiar la sociedad del modo en que intentaron hacerlo las revoluciones políticas de la historia moderna. Lo que sí podemos es construir una plataforma tecnológica cooperativa que posibilite el despertar de la conciencia común de millones de ingenieros, artistas, profesionales de museos y científicos del mundo. Muchos de ellos entre ustedes, queridos colegas, con quienes preciso acompañarme en esta conversación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Américo. Yo creo que has abierto muchas miradas y muchas mentes. Me encanta lo del resaltar el valor de lo humano y ese peso de la ética y de la responsabilidad, que por muy digitales que seamos, justamente lo tenemos que tener muy presente. Tenemos ahora un ratillo para diálogo, comentario, preguntas del público. Si os queréis animar en el chat. Yo he visto por ahí, mientras tanto, una pregunta que en parte yo creo que el propio Américo ya lo ha contestado, pero había una pregunta de Esteban Torres que dice, ¿las redes sociales contribuyen al museo social? ¿Qué pensáis? ¿Qué piensas, Américo? Sin duda que las redes son una innovación. Es decir, yo levanto cosas a Facebook, por ejemplo, anuncié esta conferencia de CIMED, el congreso de CIMED en Facebook de la Fundación TIPA. Es una forma de comunicación fenomenal. Seríamos ingenuos si pensáramos que con esto completamos nuestra comunicación. Estamos creando pequeños cenáculos que muchas veces reducen la conversación en vez de ampliarla, ¿no? Pero me parece que son fenomenales. Sí, coincido con que las redes, las imágenes de Instagram, las imágenes de otras formas de redes sociales. Ahora, allí, digamos, si un museo piensa que porque pone cosas en las redes ha satisfecho su capacidad de comunicación, pienso que sería ingenuo. Requiere bastante más que eso. Sí, yo creo, si me permitís, que pasa mucho eso si el museo utiliza las redes solo como un plafón de anuncios, como un altavoz informativo. Entonces está siendo muy poco social, está siendo puramente un emisor unilateral. Si el museo realmente practica esa escucha activa que tú comentabas, si realmente facilita la participación, la conversación, no solo del museo al usuario o al visitante, sino entre los propios usuarios, pienso que entonces sí que el museo se está abriendo a esa dimensión más social. Si solo lo utilizamos como un medio más de marketing o de comunicar lo que estamos haciendo, entonces ahí queda mucho camino por recorrer. Ustedes recordarán cuando apareció por primera vez los sitios web. Entonces los museos
preocupábamos en tener un sitio web y chao, ya nos íbamos a almorzar. Cuando en realidad eh, quedó demostrado que el sitio no era sino una plataforma desde la cual activar conversaciones. Es decir, la gente va a buscar información al sitio web, verá algunas imágenes, sabrá los horarios del museo, pero si lo que nos interesa es activar conversaciones, tendremos que ser capaces digamos, es una buena plataforma para hacerlo, pero en sí no se sostiene, ¿no? Lo mismo pasa con las redes sociales. Sí, sí, totalmente. Y mira, en relación con esto comenta Patricia que, bueno, que lo que se lleva de esta conferencia es que está claro que las herramientas digitales, ya lo veis en pantalla, no pueden alejarnos de nuestra comunidad, sino que deben acercarnos. Entonces, se pregunta, pues, ¿por qué últimamente parece que la emoción, la experiencia, la sensibilidad están fuera de la onda de las redes sociales en general? Y, bueno, ¿qué opinas tú de esa superficialidad? O quizá tenemos tantos impactos digitales, como dice ella, cada día, que hace que también la atención pues, sea menor, Bueno, ¿no? tendría que pasarte, Patricia, algunos de mis contactos en las redes. Algunos poetas que realmente me hacen llorar con lo que escriben es extraordinario, es decir, me alegran el día con sus frases. Este, depende mucho, es- bueno, en esto y en todo es muy difícil generalizar, ¿no? Pero sí, puede ser superficial, pueden estar vendiendo zapatillas, es decir, puede haber mil maneras de intervenir, pero están aquellos que realmente ponen una pequeña frase que nos sacuden. Y los museos, un verdadero grupo de comunicación tiene que poder o plantear dudas. Es decir, yo recuerdo un buen comunicador del Museo Histórico Nacional en Argentina que decía, por ejemplo, estoy por hacer una vitrina y tengo estos 5 elementos. Tengo el libro del Libertador San Martín, tengo la espada, tengo una pelota de fútbol y tengo que eliminar 2. ¿Qué 2 puedo eliminar? Y eso generaba 500 respuestas con las asociaciones que el público hacía con los objetos que el comunicador proponía. Creo que hay que dedicarle tiempo y reflexión para poder hacer que el público estalle en consecuencias a la formulación, ¿no? ¿Algo más tenemos? Totalmente. Sí, hay muchos comentarios, aportaciones, reflexiones. Pues, por ejemplo, Elena López dice que ojalá que seamos capaces de reimaginar el museo poniendo el acento en las personas, ¿no? El público, los usuarios, llamamos visitantes, etcétera. Y que el resto son herramientas. Y yo siempre lo digo, ¿no? Lo digital es simplemente una herramienta maravillosa porque nos permite hacer cosas fantásticas, pero es una herramienta, no es el fin y el fin, justamente, como museos y como organizaciones culturales, es facilitar y propiciar esa conexión entre las colecciones, el conocimiento, el público y estimular pues, el pensamiento crítico, ¿no? Y activar las emociones, las En experiencias. ese sentido, no tenemos que dejarnos llevar por palabras que se han desgastado en su uso y que no han. Digamos, yo cada vez que escucho museología crítica, ya no, yo hago museología crítica. Y bueno, y se formula el enunciado, pero no las acciones. Y lo mismo con la palabra inclusión. Muchas veces se usa la palabra inclusión como para decir, yo voy a permitir que esta otra gente que no viene al museo venga a esta casa que yo tengo, en la cual nosotros somos un grupo en el cual te admito, lo cual como idea es muy poco democrática. Es decir, inclusión sería proponer a que otro contribuya junto conmigo a realizar un concepto, a pensar una exposición. Hay museos en que ya tienen comités de adolescentes para que se reúnen y hasta tienen una sala. Y hay gente ajena a los museos, muchas veces eh, de barrios pobres, y a la vez cuando ellos empiezan a elegir objetos del museo y a proponer temas, hace que otros compañeros, otros amigos vengan también, porque les parece divertido esta idea de tener una sala donde expresarse y no necesariamente solo en la calle o fuera de un ámbito de este tipo, ¿no? Y también hay consejos asesores de niños
de niños que también tienen una opinión sobre lo que ven y lo que les gustaría ver. Ujú. O sea que los consejos no solo de los ancianos, puede ser de cualquier grupo social, pero no solo consejos, sino también de qué manera integrar la formulación del discurso del museo. Ujú. Casi que un último comentario antes de cerrar. Oliva Cachafeiro comenta que las estrategias digitales pueden plantearse desde el punto de vista de la museología social. Hago aquí un paréntesis, justamente ligando esto, estrategia digital y museología social, desde la red museística de Lugo se está desarrollando una formación justamente para enfocar lo digital como museología social. Continúo con el comentario de Olivia. Dice, pero es necesario un replanteamiento de dicha estrategia que incluye el compromiso del equipo. Claro, una adecuada formación de los profesionales, esto es indispensable, y la adaptación de las propuestas a los intereses de las personas. Hay que triangular, ¿no? Museo social, pero hay que estar preparados, hay que estar capacitados, hay que disponer de personal formado para ello y que las propuestas que se hagan en los museos realmente conecten con los intereses de las personas. Y para ello es muy importante implicarlos, como decías tú, Américo, no solamente pensar desde el museo qué podemos programar para los jóvenes, para los niños, para la tercera edad, no, sino pensar juntamente, ¿no? Co-crear, vaya, y trabajar conjuntamente cuál puede ser la mejor propuesta. Y como En dice nuestros Oliva, países, al menos en la región de América Latina, una de las graves dificultades es la gobernabilidad, es decir, que, de qué manera puede un museo llevar a cabo estos planteamientos y otras maneras disruptivas de administrar el museo sin el dedo del gobierno, del Estado, que tiene sus propias agendas políticas, ¿no? Y de qué manera también los profesionales de museos, con su buen desempeño, poder progresar en su carrera. Es decir, hay un problema de gobernabilidad y gobernanza, dicen algunos, que nos sujeta. Un comité del ICOM hace muy poco hizo una consulta en varias regiones del mundo y los dos problemas que salieron como los más graves de los museos fueron la gobernabilidad, o sea, la falta de autonomía en la toma de decisiones y cómo llevar a cabo estrategias digitales, cómo estar equipados, cómo conocer, o sea, de ahí la utilidad de congresos como este del CIMED para poner el foco en esas estrategias digitales, cuáles son las herramientas y como estamos viendo y traté hoy de contribuir en por qué hacerlo. Es decir, ¿para qué hacerlo? ¿A quién destinarlo? ¿Quiénes somos los que lo hacemos? ¿No? Y estas preguntas me parece que pueden ayudarnos a cambiar la manera de expresarnos en lo que yo llamo cambio de era. totalmente. Bueno, Américo, te estaríamos escuchando el resto de la tarde. Agradecemos muchísimo tu aportación. Volveremos a encontrar a Américo en la mesa redonda del final. Ahora daríamos paso.